Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias especialmente a los medios de comunicación de forma tan masiva, tan importante. Han querido acompañarnos en un día probablemente histórico para la historia de Santa Cruz, de Tenerife y especialmente de nuestro estadio, del Heliodoro Rodríguez López. Y es que hoy les vamos a presentar el plan director del Heliodoro Rodríguez López, un plan que ha sido elaborado por Gestur, por eso le doy las gracias a su director gerente, a Gonay Piñero. Nos acompañan en la mesa, como no puede ser de otra manera, el alcalde de Santa Cruz, también, por supuesto, el vicepresidente López Afonso, la consejera Yolanda Moliné y, como también ayer trabajábamos conjuntamente, el presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambre. Yo lo primero que voy a decir es que esta es una apuesta por una rehabilitación y una hoja de ruta para nuestro Heliodoro Rodríguez López, para el estadio que todos sentimos como nuestro. Hay una apuesta importante desde que llegamos al Cabildo de Tenerife por hacer una rehabilitación que hemos ido abordando a lo largo de todos estos 2 años y que ahora ya sí tiene una hoja de ruta, que fue lo primero que nos propusimos cuando llegamos al Cabildo. Y lo primero que encargamos y era tener una línea que marcara el futuro en varias fases, como van a explicar los técnicos, tanto Jesús como Lucas, de en qué consisten las distintas fases que se pueden ir abordando con este nuevo plan director. Insisto, cuando llegamos al Cabildo de Tenerife, el estadio se estaba cayendo a cachos, no podíamos seguir parcheando y esta es una apuesta de futuro, de presente y de futuro. Porque digo de presente, insisto, porque la consejera me lo ha insistido muchas veces. Una parte de lo que vamos a ver en el plan director ya está en ejecución. Por lo tanto, es una apuesta que ha hecho el Cabildo de Tenerife, este gobierno, por mejorar las condiciones y tener un estadio adecuado a lo que merece esta isla y lo que merece nuestro Club Deportivo Tenerife. Yo les doy las gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros es muy importante esta presentación y le voy a dar paso, si no me equivoco, porque somos muchos, pero primero, en primer lugar, a los técnicos. Creo que va a tomar la palabra primero Jesús y entre Jesús y Lucas se van a ir intercambiando las palabras para ir explicando el plan director y después, con posterioridad, ya intervendrá pues, el alcalde, Felipe, Yolanda Moliné y López Afonso. Y sin más, pues creo que tienen un micrófono y para pasar las diapositivas. Muchísimas gracias. Venga, pues gracias, presidente. Buenos días a todos. Como ustedes todos saben, el estadio es un bien titularidad del Cabildo que se destina al fútbol como uso principal, pero que también tiene otros usos alternativos. Entonces se ha planteado la conveniencia y la necesidad de establecer un plan a medio y a largo plazo que se ha comenzado a ejecutar ya, como comentaba la presidenta, de tal forma que se logre un aumento de la vida útil del estadio, una mejora de la infraestructura deportiva para que el deporte profesional se pueda practicar allí en condiciones adecuadas, así como mejorar las infraestructuras para que otros posibles usos alternativos se puedan realizar allí. En este sentido, pues, la dificultad o la complejidad para acometer este plan ha sido compatibilizar la práctica del deporte que se está realizando ahora mismo para interferir en lo menos posible en los equipos que juegan allí, que practican el deporte habitualmente, adecuar al Código Técnico de Edificación a la actualización de las normativas sobre uso y seguridad requeridos para la reforma en los estadios y, en último lugar, pues también para facilitar la realización de pruebas deportivas es necesario respetar los estándares de uso, de visibilidad, de cámaras, etcétera, que establece la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, teniendo en cuenta esto, así como la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz para poder autorizar los usos en el mismo y para tener todos los permisos necesarios para desarrollar la actividad en el mismo, pues se ha desarrollado este plan director. Como se planteaba por la presidenta y como ahora se desarrollará,
El plan director contempla 4 fases. Una fase preliminar que ya se está ejecutando, que empezó ya desde el año pasado, desde el 24-25, para adecuar las instalaciones y para permitir su uso desde la actualidad en las mejores condiciones posibles. Y posteriormente se van a desarrollar 4 fases con unos horizontes temporales de 5 años aproximadamente cada uno, de tal forma que, partiendo de una adecuación del estadio para permitir un uso cómodo y fluido del mismo, pues se vaya mejorando sus condiciones, se vaya adecuando al entorno urbano que le rodea, planteándose como alternativas que se pueden valorar para ejecutarla en el futuro, y una mejora de sus capacidades y usos que se le pueden dar al mismo. En este sentido, como les comentaba, la primera de las fases está en ejecución. Yo daré unas breves pinceladas por encima sobre esta primera fase, y para el desarrollo de las fases posteriores, pues ya lo desarrollará Lucas, que es arquitecto de Gestur, que es elaborador del proyecto del plan director, y bueno, entre ambos explicaremos un poco la finalidad y los objetivos de este plan director. Como les comentaba, esta primera fase se han realizado una serie de actuaciones esencialmente de mejora de usabilidad, es decir, para que la experiencia de los asistentes al estadio sea más cómoda, y también, evidentemente, adecuarlo a los estándares actuales arquitectónicos de tal forma que la seguridad esté garantizada. En este sentido, las actuaciones que ya se han acometido en esta fase inicial, pues ha sido, bueno, una de las más visibles, la sustitución de los asientos, que ha conllevado después la necesidad de establecer unas nuevas escaleras de evacuación entre los asientos. También se han hecho reformas en el hormigón estructural para asegurar el mismo, dado el tiempo transcurrido desde que se construyó el estadio. También se han mejorado las instalaciones eléctricas y de fontanería. Se está comenzando ahora en la ejecución de la reforma, de la rehabilitación de la marquesina del estadio, y también se está trabajando en el pararrayos, por otra parte, en la construcción e instalación de un pararrayos. Por otra parte, también se va a comenzar próximamente con la instalación de un nuevo sistema, la sustitución de un nuevo sistema contra incendios, con lo que implica de todo de electricidad, así como de suministro de agua, etcétera. Y pues próximamente también con la instalación de unos nuevos videomarcadores de gran formato, sustituir el que está actualmente para instalar 2 nuevos videomarcadores. Bueno, pues como les decía, esta primera fase ha sido esencialmente el punto de partida para asegurar la práctica del deporte del fútbol en las mejores condiciones, así como mejorar la experiencia de los asistentes, no solo para el fútbol, sino para otros posibles usos alternativos que se planteen. Y a partir de ahora, pues se plantea posibles alternativas para en el futuro incrementar la capacidad de uso, la utilidad del estadio como infraestructura de carácter insular. Bueno, pues sin más antecedentes, pues ya paso la palabra a Lucas para que desarrolle el contenido del plan director. Ahí está encendido, ¿no? Se oye. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ante todo agradecerles que nos den la oportunidad hoy de presentar este documento. Llevamos muchos meses trabajando en ello, la Oficina Técnica de Gestur, y bueno, y esto es el resultado de lo que ahora van a ver, ¿no? Perdón. Vale. Bueno, ante todo, durante estos meses de trabajo siempre ha estado presente la disyuntiva entre la evolución de la infraestructura actual y una potencial reubicación. Entonces, la rehabilitación del estadio existente, bueno, pues se actúa sobre un activo público consolidado, situado en una posición urbana estratégica, como todos saben, con conectividad, inversiones recientes ejecutadas y valor simbólico para la ciudad, ¿vale? Y por otro lado tenemos la construcción de un nuevo estadio, ¿vale? Eso requiere disponibilidad de suelo, hoy en día no la tenemos. Perdón, eso requiere disponibilidad de suelo, hoy en día no la tenemos, tramitación urbanística y una gran inversión con una financiación completa, ¿no?
Entonces, frente a esto, el horizonte temporal, digamos, no es que lo tengamos ya mismo, sino que puede ser dentro de unos años. Entonces, el plan director lo que establece son unos horizontes temporales. Y lo que viene a decir es que, bueno, puesto que no tenemos la disponibilidad de suelo, ¿por qué no? Vamos a seguir capitalizando esas inversiones que ya están ahí, planteando una hoja de ruta flexible, mejorando esas instalaciones, planteando cosas nuevas y trasladar a horizontes temporales un poquito más largos una decisión que puede estar supeditada a la disponibilidad de ese suelo y a todo lo que conlleva ese nuevo estadio. Bueno, por tanto, el objetivo del plan director es el marco estratégico y técnico diseñado para coordinar la transformación del recinto mediante un desarrollo por fase. Es una hoja de ruta flexible y, bueno, lo que viene a decir el plan director es que, primero, el primer objetivo es priorizar la consolidación normativa e identidad visual, ¿vale? Todos estos proyectos que han venido en los últimos años realizándose, hay que seguir culminándolos pues estamos hablando pues dotación de aseo, la reforma integral de los vestuarios, todo el tema de las instalaciones, de esas mejoras y tal. Y después el plan director añade que puesto que en estos momentos nos centramos sobre un icono urbano de gran arraigo social, ¿por qué no plantear recuperar su estatus de icono urbano a través de una nueva envolvente? ¿Vale? En una segunda fase, en fases posteriores, pues se plantea trabajar sobre mejoras de funcionalidad, todavía mayores, y trabajar incluso sobre el espacio circundante que está en torno al Heliodoro. El Heliodoro hoy en día es un recinto que está volcándose sobre sí mismo, pero ¿por qué no trabajar sobre ese espacio, convertir aquello en una gran manzana peatonal y reforzar su carácter de icono urbano, ¿no? Entonces, por eso se plantea, siempre en cooperación con el ayuntamiento, una serie de actuaciones que tienen que ver con todas esas vías circundantes al estadio. Y por último termina con una última fase que la traslada a un horizonte temporal más lejano, estamos hablando del 2040, si pudiera ser antes pues mejor, pero 2040, en donde puede ser que ahí ya tengamos la disponibilidad y la financiación necesaria para realizar ese nuevo estadio. Entonces ahí el plan director lo que se ha dedicado es a generar un banco de ideas, de alternativas a largo plazo, de operaciones de gran calado para en ese momento evaluar si realmente se hacen o se postergan, ¿vale? Un poco reforzando la identidad del Heliodoro como icono arraigado de la ciudad. Bueno, voy a pasar un poco rápido las diapos que tienen que ver más con el documento, un poco cómo se estructura, ¿no? Pues esto creo que no tiene mucho sentido, lo paso. Entonces, bueno, esto es un tema de propiedades. Esto es la parte del plan general. Hoy en día está como bueno, el sistema general parque deportivo. Bueno, pues no los voy a entretener, pero bueno, habrá que profundizar en actuaciones que tienen que ver con esas operaciones de gran calado, en donde realmente pues habría que digamos, cambiar para esas operaciones digamos, el plan general actual, ¿no? Esto es un poco el documento, digamos, establece, bueno, muy pormenorizadamente cómo ha sido la evolución histórica desde que empezaron, se empezó en el año 1925, todos aquellos, pues todo el diseño de Marero regalado, las operaciones de Carlos Suárez, todas las intervenciones puntuales y todo lo que se está haciendo ahora con el plan de acondicionamiento y mejora, ¿no? De todo lo que es la instalación. Nada, estos son documentos de cómo funciona, de cómo se estructura el recinto. No los voy a entretener con esto. Estos son todos
digamos, los últimos proyectos que ha enumerado el compañero, bueno, pues esto ya lo ha comentado él, yo creo que, ¿sabes? Siguen siendo esas operaciones que se han ido realizando y algunas que están pendientes, bueno, pues se van a realizar, ¿vale? Todo el tema de los videomarcadores, los 2 videomarcadores que también están para realizar, el tema del anillo perimetral para la presión de todo el tema de los aseos, que es una gran reivindicación de todo el mundo. Bueno, pues eso está en vías de solución, ya están los grupos de presión y se está haciendo la remallada. Bueno, esto es un poco lo que, después de la remodelación de todo lo que son los asientos, el aforo sentado está en 20.000 y algo, 21.000 y algo, ¿vale? Y bueno, y ahora llegamos a este documento. Gestur ya lo ha entregado y estamos, bueno, pendientes de ya su validez para su licitación, de forma coordinada también con el ayuntamiento. Entonces, bueno, la operación aquí, para que ustedes lo entiendan, el reglamento de la Liga de Fútbol Profesional establece una serie de requisitos. Los cuerpos técnicos pues tienen que tener un espacio reservado. No me voy a entretener un poco, pero bueno, la idea fundamental es que en el espacio que hoy en día allí hay, no se podía hacer esta operación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aprovecha que el edificio se expande en su cubierta, ¿no? Es un edificio que se abre, y dentro de esa proyección aparece pues este cuerpo que está ahí, que ustedes ven, de los pasillos hacia afuera, que ven la escalera y todo esto. Es una franja de aproximadamente 4,8 metros, la calle Mutiné sigue manteniendo un ancho de 8 metros, tendría, ¿vale? Y bueno, y esto sería un poco lo que, digamos, aquí ven, ¿no? Lo que les he explicado, ¿no? Si esta es la sección constructiva, pues en esa proyección están los 480 metros suficientes para poder hacer unos espacios con calidad y bien resueltos, con todas sus circulaciones, por supuesto cumpliendo con todas las normativas de accesibilidad y con todos los estándares de la Liga, ¿no? Esta operación no solo incluye los vestuarios, sino también la sala de prensa, ¿no? Que se amplía en mayor número, se hace mucho más larga y ahora sí que se puede decir que es una sala que va a quedar, creemos que bien. Esto, bueno, pues es un poco, arriba ven el estado actual, abajo es el estado reformado, se amplían aproximadamente 500 metros, se establece una espina, digamos, dorsal por detrás del pasillo, digamos que cose todos los usos y se mejoran los vestuarios, la sala de prensa, aparecen las nuevas zonas flash, entrevistas, salida al campo y bueno, todo esto. Imagínense el problema añadido no es solo plantear el proyecto tal como lo ven, sino después compatibilizarlo con el calendario deportivo, que ahí es donde está, digamos, el truco, por decirlo de alguna manera. Este recinto es de los pocos que tienen 3 vestuarios, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos ha permitido poder fasear la intervención de tal manera que siempre queden operativos 2 vestuarios y se reforma uno de ellos, ¿vale? Bueno, ahí se aprovecha también este proyecto para intentar, digamos, ya pues no tendríamos el acceso al campo a través de un túnel que está deprimido, sino directamente desde los vestuarios se sale al campo de juego y se plantean unos nuevos banquillos, siempre cumpliendo con los reglamentos. Bueno, toda esta operación genera una gran cubierta que es un pasillo mucho mayor en planta primera que viene a coincidir con la rasante desde la calle Heliodoro. Entonces,
en estos momentos, con este proyecto, tendríamos resuelto la accesibilidad universal para personas con movilidad reducida en toda esta parte de tribuna, ¿vale? Y así se plantea. El documento incluye también pues, algo que creemos que adolece el recinto, que es toda la parte de señalética, la identidad de lo que es el Tenerife. Hemos aprovechado pues, en esos pasillos, pues siempre en la salida al campo, pues, meter mensajes alentadores para todos los jugadores cuando salen. Son operaciones, la verdad que en el poco espacio que teníamos, bastante singulares, porque incluso hemos hecho de tal manera que realmente si vas en un sentido en el pasillo ves un mensaje y si vienes de vuelta pues ves otro, ¿no? Al final, pues bueno. Esto es un poco pues el vestuario principal tal y como quedaría. Nada, están... Bueno, por un lado está la zona del equipo técnico, la zona de habituallamiento, las taquillas, toda la parte de los aseos y zonas húmedas. Este sería el vestuario principal, ¿no? Entonces lo hemos conectado directamente con todo lo que es el gimnasio, la sala hidrotermal, la zona de fisioterapia, con sus correspondientes despachos. Y bueno, aunque no lo ven aquí, lateralmente también están los aseos tanto de la zona del cuerpo técnico como la zona de fisioterapia. Por supuesto, ahora con el nuevo reglamento, pues ponemos tanto aseos masculinos como aseos femeninos, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Como sabe. Esto sería, bueno, pues la parte de taquillas. El proyecto tiene una partida específica para personalizar las taquillas, ¿vale? Esta es la zona de aseo, la zona de gimnasio, la parte hidrotermal que se ve ahí a la derecha. Sigue siendo lo mismo. Lo mismo, la zona de fisioterapia. Esto es lo que le decía, lo de los pasillos, ¿no? Creo que al final, dentro del poco espacio que teníamos, creo que al final hemos conseguido algo más o menos, bueno, relevante. Y esto es lo que les decía de la salida al campo de juego, ¿no? Con todo lo que es la zona de entrevistas y todo esto, la zona flash. Estos serían los banquillos, ya tendríamos el acceso directo al campo y a un lado hay otro cumpliendo con la normativa. Esto es la antesala a la sala de conferencias, a la sala de prensa, ¿no? Ven al fondo las rampas para personas con movilidad reducida, bueno, la zona flash habilitada. Bueno. Hacemos también una operación sobre la actual sala de prensa, tiene una pendiente muy pronunciada, aquí la hemos un poco hecho más rebajada, la hemos ampliado al hacer esta operación de ampliar los 500 metros, pues hemos conseguido que la sala sea bastante mayor. Y siempre, si se fijan en la señalética, trabajábamos con el halftone, que son los medios tonos de la foto, siempre buscando que haya imágenes deportivas del recinto. Vale, aquí lo ven. Bueno, no me voy a entretener en esto más que nada es el faseado, es la complicación de este proyecto, es cómo se resuelve la reubicación mientras se está en una parte de la obra, qué elementos quedan funcionales, cuáles no y tal. Bueno, aquí hay un estudio pormenorizado de cómo se tendría que hacer, siempre con la validez, digamos, del club, ¿no? Que tendrían que validarlo mientras esté la obra, ¿no? O sea, esto es lo mismo, no me voy a entretener. Vale. Y bueno, ahora llegamos a la fase 2, ¿no? Bueno, pensamos que ese arraigo social merece actuar sobre ese icono urbano a través de una fachada que su concepto es como una gran veladura en la que se añaden imágenes que le dan carácter a la fachada, ¿no? Se plantea, digamos, una especie de franjas verticales, es una malla de alta resistencia en acero inoxidable, mantiene una ventilación de todos los pasillos, o sea, no es
un recubrimiento en EFTE que nos podría dar algunos problemas de ventilación, ¿no? Aquí es completamente transpirable. Y después en esa malla pues, se pueden implementar pues, recursos de iluminación. Se podría ir con RGB de los blancos a los azules o incluso que fuera variando de tonos alrededor de la envolvente, ¿no? Esta un poco sería la imagen de lo que se pretende, ¿vale? Bueno, aquí lo tienen, esto es en un momento de partido. A ver, esto bueno, pues sería lo que antes habíamos hablado y esto sería aproximadamente lo que podría ser, ¿no? Esa envolvente, ¿vale? Ven que en muchas partes de la fachada pues, se reproduce el aspa blanca como signo identitario, ¿no? Como les dije, el efecto de transparencia, el control solar térmico y la durabilidad porque es acero inoxidable 316, ¿no? Se monta por módulos desde la cota superior a la cota inferior. Estos serían los alzados, ¿vale? En algunos sitios puntuales donde interesa se reproduce el aspa del club, en otros se convierte, digamos, en una especie de fragmentación de la bandera a lo largo de toda la fachada, ¿no? Esto nada, bueno, pues resulta que pues, necesita una estructura auxiliar y una modulación. Esto es lo que les decía, ¿no? En puntos singulares, pues bueno, aparecen estas imágenes. Esta malla admite también, pues bueno, implementar pues una tecnología multimedia. Evidentemente esto tiene una escala económica mucho mayor, pero en algún punto de la malla se podría plantear este tipo de resultados, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, estos son detalles de lo que se plantea, ¿no? ¿Vale? Lo de la iluminación, lo de la malla. Esto es un presupuesto de ejecución material orientativo, ¿vale? El proyecto definirá lo que es el resultado final de lo que es el coste económico. Esto que ven ahí es esa cantidad, es un presupuesto de ejecución material solo de lo que es la malla y la iluminación RGB. Y después desde el plan director se recomienda pues, actuar también sobre el zócalo para homogeneizarlo, ¿vale? El tratamiento de la malla gráfico, esa especie de serigrafía, ¿no? Que podría suponer alrededor de 1 millón de euros más, ¿vale? Y bueno, y después el sistema de fachada multimedia, ¿no? Bueno, se sigue con una tercera fase de mejoras de optimización funcional. Bueno, esto ya pues tendrían que validarlo. En principio son pequeñas mejoras de aforo, incorporando a algún escalón más en la grada, un anillo perimetral. Bueno, esto también el documento habla de un poco de esos sistemas que hoy en día hay pues, para hacer que en temas de eventos pues el césped no sea el gran perjudicado, que no haya que esperar a lo mejor a eventos en verano, sino que directamente a lo mejor se podría montar en medio de la liga, ¿no? Porque digamos que se acomodan más a lo que es la superficie de césped. El documento viene a decir que sería bueno que en las zonas VIP se pudieran extender pues hacia los fondos, incluso a lo mejor pues ayer se habló de poder llegar a esta tribuna, pero bueno, en principio plantea lo de los fondos, ¿vale? Porque realmente hoy en día hay cantinas que establecen una pared hacia el campo y realmente en estas operaciones lo importante es que se vea el terreno de juego, ¿no? Estos son pues otras intervenciones que plantean pues reconducir los aseos que están en esta planta y plantearlos en el nivel inferior para generar una cafetería y bueno, aseos PMR. Habla también del estudio integral de señalética, ya lo he comentado, ¿no? De reforzar la imagen interna. Y habla de las mejoras del entorno urbano, siempre en coordinación con el ayuntamiento, por supuesto, porque el cabildo no es titular de los terrenos aledaños, ¿vale? Se establecen, digamos, como dos prioridades. Una primera, que es la calle Mutiné y la calle Leodoro, y después una segunda para el resto de
de las calles, ¿no? De tal manera que se pueda convertir, restringiendo el tráfico, en una gran manzana peatonal. Esto es un poco el resultado de eso, ¿no? ¿Vale? Peatonalización de las calles aledañas, ¿vale? Y después lo que les comentaba es las alternativas a largo plazo, ¿no? Ese gran banco de ideas que están ahí para en el momento que se quieran decidir, ¿vale? Estamos hablando de pues, la remodelación en los fondos de las gradas para aproximarlas, y con eso se conseguirían aproximadamente 4.000 asientos más. Se llegaría pues, de 21.000 a 25.000 aproximadamente de aforo. Pues una cubierta integral y después una zona en la parte baja, en Popular, que creemos que es la gran expectativa de crecimiento del estadio hacia abajo, porque dispone de esa plaza, ¿no? Después, bueno, habla el documento de otros temas que ya en algún momento ya en etapas anteriores se habían hablado, como el soterramiento del tráfico, un nuevo aparcamiento, nuevos espacios de estancia, ¿no? Esto, como ven, que bueno, no lo he comentado, arriba está el cuadro más o menos de las fases, ¿no? 2025, 2027, 2030, nueva fachada. La fase 3, mejoras menores de funcionalidad. La fase 4, mejoras del entorno urbano, ¿vale? Y después, bueno, a partir de ahí, pues el banco de ideas y evaluarlo hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Esto es un poco la parte de los fondos del campo, ¿no? Que es la gran oportunidad del estadio, generando mayor presión del aficionado en los momentos del partido y aprovechando el intrados de la grada para generar esos grandes espacios que hay. Es una operación que no solo por la parte del aumento del aforo, sino por la parte de todo lo que se genera detrás. Esto es un poco las secciones, arriba tienen el estado actual y abajo un poco el planteamiento de ese banco de ideas, ¿no? ¿Sabes? Esto, pues en la parte de Heliodoro también existiría la posibilidad de plantear un acceso bajo esa envolvente y generar más zonas VIP en esa parte debajo del acceso, ¿no? Esto, bueno, es una sección más grande de lo que se pretende. Por supuesto, aquí pues estaría el museo, la tienda, pues las zonas VIP, podría haber restaurantes, un aparcamiento, un parking exclusivo para el Heliodoro, ¿no? Estos serían los planos de lo que se ha planteado, ¿vale? Estas son imágenes de esa gran plaza. Se sube un nivel sobre el actual, generando una plataforma a nivel del campo de césped, ¿vale? Esto es un poco pues lo que les he comentado, ¿no? De la envolvente, ¿vale? Esto es lo del soterramiento de San Sebastián. Con esta operación, que es bastante compleja, pues se conseguiría ya incorporar pues, los terrenos del Viera y Clavijo, toda esa operación que está haciendo el ayuntamiento ahora, y que se expanda, digamos, el espacio hacia todos lados. Y bueno, el documento, pues no los voy a entretener, termina con unos criterios de sostenibilidad que, bueno, están todos definidos en el proyecto. Vale. Muchísimas gracias a Jesús y a Lucas por en primer lugar, por el esfuerzo de explicarlo en tan corto espacio de tiempo, pero sobre todo por el trabajo extraordinario que están realizando durante estos meses y a Jesús, bueno, durante estos años. Y muchísimas gracias por ser tan pedagógicos. Nuestra aspiración, nuestra ambición es que el Heliodoro no vuelva a perder oportunidades como ha perdido en otros momentos y se convierta en una infraestructura moderna de la isla, preparada para atraer cualquier tipo de actividad, no solamente deportiva, sino también lo han visto para otro tipo de eventos. Y eso no significa renunciar a que nuestra isla cuente con un gran Tenerife Arena. Pero desde luego teníamos que tomar una decisión, una determinación de no seguir parchando y que hubiera una hoja de ruta clara para esta infraestructura que es un icono para nuestra isla y sobre todo para nuestro club referente. Por eso le voy a dar la palabra a dos personas que probablemente simbolicen lo que significa para esta ciudad
donde se ubica este estadio y para el Club Deportivo Tenerife. Así que le voy a dar la palabra al alcalde y seguidamente a Felipe Miñambre. Gracias, alcalde. Muchas gracias, presidenta, por invitarme a esta presentación de este plan director, que entiendo que es un documento técnico que se debe desarrollar, porque como documento técnico inicial es evidente que marcará el futuro de muchos años por delante de trabajo, ¿no? Esto ya se ha hecho, esto ya se hizo. Esto se hizo en el año 87, cuando se comenzó con la grada de tribuna, y se terminó aproximadamente en el 90, y a partir del 90 hasta el 2001 se remodelaron diferentes gradas del estadio hasta convertirlo en lo que es hoy. Tanto anfiteatro como herradura, como San Sebastián, incluso la primera remodelación potente del césped se hizo en esa época, y por lo tanto todos sabemos que una transformación de una instalación tan simbólica y tan importante para la isla como el estadio Heliodoro Rodríguez López, pues evidentemente requiere tiempo, porque una de las mayores complejidades que tiene, lo ha dicho antes Lucas, es que se tiene que producir a la misma vez que se usa el estadio. Con lo cual, bueno, esa limitación afecta fundamentalmente a los recursos económicos y al tiempo. Son las dos limitaciones que tiene el tener que usar el estadio mientras se va reformando. Por lo tanto, el plan director es absolutamente imprescindible porque marca una hoja de ruta. Esa hoja de ruta se tiene que ir ejecutando poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, porque al final los tiempos te lo marca también, te lo van marcando el uso del propio estadio. Por otro lado, este documento no solamente es un documento de reforma del estadio, de un mejor estadio, de un estadio del siglo XXI, sino también es un documento de transformación urbana del entorno. Evidentemente, si queremos tener un mejor estadio, un estadio con más capacidad, tenemos que actuar en el entorno del estadio, en el espacio público. Y es evidente que las calles Lamutín o la calle Heliodoro Rodríguez López o la propia avenida San Sebastián, la parte baja donde se encuentra pues, el aparcamiento y demás, pues deben de ser intervenidas también para ser mejoradas. Hay dos asuntos fundamentales que tenemos que desarrollar a partir de este estudio, que es todo lo que tiene que ver con la movilidad, la accesibilidad y los aparcamientos. Desde el ayuntamiento vemos tan importante la remodelación del estadio como la mejora de esos aspectos que acabo de comentar en la parte más cercana, más urbana al estadio. Sin eso no es posible reformar el estadio. Sin adaptar el espacio urbano por el que se accede al estadio a un estadio del siglo XXI, no es posible reformar el estadio. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que trabajar junto al Cabildo de la mano para que esto se haga posible. Si no es posible ya desde el punto de vista urbanístico, pues que se haga posible con los instrumentos de ordenación. El número de aparcamientos es necesario, seguramente alguna concesión más de las que tenemos en el entorno de la zona para mejorar y aportar más aparcamientos, más accesibles, más cómodos, con un estudio de movilidad. Yo quiero felicitar al Cabildo porque esto es justamente lo que el Ayuntamiento llevaba pidiendo hace tiempo, que tuviéramos una hoja de ruta que luego se convirtieran en proyectos ejecutivos, proyectos de obra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es una hoja de ruta, pero al final todo esto hay que convertirlo en proyectos de obra. Y felicitarle porque ya se está actuando en lo inmediato, en lo más importante, en lo más urgente, en lo que el club está demandando de una manera muy rápida y muy urgente. Y yo creo que, por lo tanto, esta hoja de ruta ya se está comenzando o ya se ha comenzado a ejecutar. Por último, para mí es una garantía importante, y también quiero felicitar al Cabildo por eso, que este documento haya sido trabajado por una empresa pública, una empresa
como Gestur, que es una empresa pública en la que de alguna manera nos sentamos todos y nos sentimos representados todos, el Cabildo, el Gobierno, y es una empresa que tiene ya una solvencia en este tipo de análisis que me parece que es importante señalar. Hemos escogido el camino de lo público, el Cabildo ha escogido el camino de lo público para plantear un futuro desde lo público, no desde consultoras privadas, ni tienen todos mis respetos, ni de iniciativas privadas, que también tienen todos mis respetos. Pero aquí se ha planteado el interés público por encima de todo. El estadio es un bien de servicio público. Así está configurado y no podemos obviar eso en ningún momento. Por más que siempre hemos ayudado para que el estadio sea un instrumento de generación también de ingresos para su principal usuario que nos representa a todos, el Club Deportivo Tenerife. Nada más, esto no es el final, al contrario, esto nos marca un camino en el que ahora hay que trabajar mucho más para convertir esta hoja de ruta en proyectos que se puedan sacar a concurso, buscar la financiación y sacarlos adelante. Enhorabuena al Cabildo y enhorabuena a Gestur. Gracias, alcalde. Uno de los grandes retos y desafíos de abordar una reforma como esta, con esta ambición, es que se tiene que esta transformación ocurre mientras el estadio sigue vivo y este es probablemente uno de los grandes retos y grandes desafíos cuando abordas una reforma de este calado en sus distintas fases. Y bueno, estamos en un momento muy importante, hemos vuelto al fútbol profesional y eso requiere de unos determinados requisitos. Yo le quiero dar la palabra al presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres, y darle las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buenos días, nada. Gracias al Cabildo por la invitación, tanto de hoy como de ayer, para presentarnos el plan director. Y nada, bueno, uno cuando tiene obras en su casa lo que espera es llevarlas a cabo, que se ejecuten, que se hagan bien, porque la ilusión por tener una casa mejor estructurada, más bonita, con más facilidades para los aficionados, para el club, para los jugadores, bueno, pues si tenemos que sufrir en algún momento algún inconveniente, pues lo sabremos llevar. Nosotros salimos ayer en la previa de la presentación muy contentos por lo que ha hecho Gestur y el Cabildo para remodelar el estadio. Al final el fútbol son ilusiones y uno viendo las diapositivas se ilusiona con ver los vestuarios, un poco más lo que me toca a mí, con ver esa fachada, con ver las plazas, con ver todo cómo quedaría y bueno, aunque es a muy largo plazo o a largo plazo, sí que el ir viendo esa mejora, como se vio lo de los asientos durante esta temporada, hacen que tengamos un recinto mucho más acorde con el tiempo en el que estamos y que nos podamos acercar a tener un estadio como lo tienen en otras ciudades. Entonces, desde el punto de vista del club, agradecer la presentación, el cariño con el club para avanzar juntos en este trayecto que seguro que tendrá dificultades, pero bueno, seguro que yendo juntos la solventaremos mejor. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Le voy a dar la palabra a la consejera de Deportes. Yo quiero destacar y felicitar el papel que ha jugado la consejera y todo su equipo, porque no ha sido sencillo. En primer lugar, este plan director no significa que empecemos ahora. Yolanda Moliné y todo su equipo ha estado trabajando intensamente durante todos estos años para que el estadio fuera abordando los distintos retos y desafíos que nos hemos planteado durante todo este tiempo en paralelo a la redacción por parte de Gestur del plan director. Y yo quiero destacarlo porque parece que podría entenderse que hemos estado mano sobre mano en lo que se nos entregaba el plan director y en absoluto. Hay un trabajo muy intenso del equipo de deportes, de IDECO, del Club Deportivo Tenerife, de coordinar, como decía Felipe, la parte deportiva con estar en obra y no ha sido sencillo y le quiero felicitar y dar las gracias en un día tan importante como hoy en el que se presenta este plan director. Tiene la palabra Yolanda Moliné. Gracias, presidenta.
La verdad que ahora recojo esa felicitación y lo quiero trasladar sobre todo al equipo del Servicio de Deportes, por supuesto a Gestur, que hoy está presentando el plan director, un documento técnico tan ansiado y que todos queríamos ya tener esta presentación. Les recuerdo, llevamos solo 2 años y 9 meses, 2 años y 9 meses donde nos encontramos un Heliodoro que no había una planificación integral, no había proyectos en la mesa, tan solo, pues eso, una emblemática instalación deportiva con más de 100 años, donde juegan equipos de la máxima categoría, nuestro club de centenario, el Club Deportivo Tenerife, y era una obligación por parte de, pues bueno, de nosotros de poner esa hoja de ruta, de darle lo que se merece nuestro estadio. Primero, felicitar sobre todo al Servicio de Deportes. Aquí está el jefe de servicio, a todos los arquitectos, a todos los ingenieros, no quiero nombrarlos porque me voy a dejar alguno, pero que hemos estado con esta instalación muchas horas, muchos días, mucho trabajo y mucho quebradero de cabeza, por lo que decíamos, el tener que compaginar pues bueno, el trabajo técnico-administrativo, que la voluntad política siempre es ir más deprisa, pero nos tenemos que ceñir a los tiempos de la administración. Ustedes lo conocen también, los medios de comunicación. A veces entiendo que también tengan ganas, igual que la parte política, de avanzar, pero a veces los tiempos de la administración y de los procedimientos pues debemos cumplirlos, ser transparentes y bueno, siempre queda reflejado en las plataformas de contratación y se pueden ver todo lo que va realizando el Cabildo. Hoy presentamos pues eso, una hoja de ruta estratégica, lo ha dicho también el alcalde y la presidenta, un documento técnico. Agradezco también a Lucas, es complicado resumir este documento técnico en el rato que has estado, y entiendo que bueno, puede ser un poco engorroso, ¿no?, el intentar esquematizarlo. Un documento vivo donde lo que queremos es ordenar inversiones, priorizar actuaciones, dar coherencia a las intervenciones y, sobre todo, garantizar una viabilidad futura de nuestro estadio. Un marco estratégico técnico y que transforme, lo hemos dicho, también se ha nombrado mucho esa palabra, el Heliodoro Rodríguez López en un recinto moderno, accesible, importante, y adaptado a las exigencias de la alta competición, que les aseguro que hemos trabajado el minuto 1 también para pues bueno, cumplir con todas las exigencias que bueno, solicitaba la Liga y que hemos desde el minuto 1, desde julio de 2023. Un plan que también comentaban prioriza la consolidación normativa con culminación de diferentes proyectos de renovación de la identidad visual, proyectos de accesibilidad, dotación de más aseos, proyectos de vestuario y sala de prensa, propuesta de señalética, bueno, mejoras de optimización, mejoras del entorno urbano, ya un anexo donde, como bien decía el alcalde, ya son a largo plazo y donde tiene que haber un debate sosegado, unas decisiones políticas también y sentarnos para, pues bueno, efectivamente, el estar en el Heliodoro, en Santa Cruz, y adecuarlo a los tiempos requiere pues hacer unas modificaciones no pormenorizadas, sino ya más grandes. Un plan director con un horizonte temporal, efectivamente. No estamos hablando de un proyecto de reforma ahora, estamos hablando lo que estábamos, un horizonte temporal progresivo que priorice una estrategia responsable y eficiente. No improvisamos, no es que regrese dentro de 2 años, que haya un cambio político y se encuentre con unos desprendimientos, sino que tenga una hoja de ruta, que si estamos, ¿no?, la nueva corporación, perfecto, pero que si sigue otra corporación tenga una hoja de ruta, un hilo conductor, y que no estemos improvisando y bueno, que se garantice no solo la continuidad de las inversiones recientes y viabilidad financiera, sino también que actúe este plan director como un instrumento de gestión prudente que permita modernizar el estadio y sin renunciar o evaluar a futuro, ahí lo hablamos, son distintos hitos temporales, a largo plazo la idoneidad de si hay suelo estratégico o no. Con este plan director queremos también preservar en este momento el valor del Heliodoro Rodríguez López, símbolo inmaterial y de referencia para nuestra afición también,
con mucho arraigo social, patrimonio cultural, emblema deportivo y, como decía también en alguna entrevista el presidente del Club Deportivo Tenerife, santuario del tinerfeñismo. Nuestro objetivo, planificar a futuro el Heliodoro. Yo quisiera también nada más asumir las responsabilidades en deportes. Yo les quiero recordar también cómo nos lo encontramos, lo decía en el inicio de esta intervención, con unas actuaciones de emergencia, con desprendimientos, con un estudio también que tuvimos que encargar para ver si estructuralmente había algún problema, de los que se desprende pues distintas acciones que ya hemos acometido con los pilares de hormigón y que estamos ya en próximos meses para iniciar lo que es el tema de la marquesina. Antes de hablar de grandes proyectos, yo creo que habría que garantizar que el Heliodoro fuera seguro también para sus trabajadores, usuarios, afición. Lo hemos ido acometiendo. Y durante este mandato hemos adjudicado, ejecutado y planificado más de 30 acciones, 36 con más de 10 millones movilizados. A continuación hay actuaciones de emergencia, como decía, vestuarios de sala de prensa, seguridad estructural reforzada, como hablaba del hormigón y la marquesina, los problemas históricos del agua solucionándose para que sus aficionados puedan tener ese pues bueno, lo que es el abastecimiento y el agua, la presión de agua en aseo, videomarcadores están en marcha, los banquillos adaptados a la Liga Profesional. Ya ayer estábamos con el inicio de lo que es el expediente para adecuarlo a la homologación que pide también la Liga. Espacio para las peñas también, no nos olvidamos de las peñas, un reclamo también que era, pues bueno, para ellos el tener su local, actuaciones del plan de autoprotección, cerrajería, pasamanos, nuevas escaleras y bastones, pararrayos, instalaciones fotovoltaicas, graderío, sustitución de asientos, sistema contra incendios, medición de ruidos y limitaciones acústicos. Y bueno, dotación de aseos, proyectos futuros en ejecución que se están realizando para la accesibilidad, para rampas y aseo. Yo he querido enumerarlos sobre todo para que sepan que efectivamente se está haciendo complicado compaginar también con lo que es la Liga, pero son cosas que a lo mejor no lo ve el aficionado, pero que hemos estado 2 años y 9 meses y lo he querido nombrar de todas las actuaciones y la cantidad de, bueno, la inversión que aunque a lo mejor no vean una obra potente, se ha realizado hasta ahora. Sin más, felicitar de nuevo al equipo de deportes, a Gestur, y yo creo que vamos por el buen camino, hay una hoja de ruta y estamos con un horizonte temporal y poniendo donde se debe a nuestro estadio, Heliodoro Rodríguez López. Gracias, Yolanda. Efectivamente, se ha realizado un enorme esfuerzo y hay que felicitar a todos los que han tenido algo que ver en esos más de 36 contratos en los que se han trabajado durante estos 2 años y 9 meses. Pero yo me gustaría destacar especialmente la figura de una persona que ha puesto especial empeño en que se pusiera cabeza en el futuro del Heliodoro. Probablemente por su afición, en una parte seguro que tiene que ver en que esto sea un icono del tinerfeñismo, pero sobre todo porque es una persona que le gusta el orden, le gusta que las cosas estén planificadas y que mirar al futuro con ambición, pero con sosiego. Y quiero destacar en que si esto hoy lo estamos pudiendo presentar, es gracias al vicepresidente del Cabildo, a Lope Afonso, que ha puesto todo su empeño, su esfuerzo, muchísimas horas de trabajo hay detrás de este plan director Heliodoro Rodríguez López, pero sobre todo la tenacidad de un político que le ha puesto muchísimo cariño y sobre todo, como les decía, un enorme esfuerzo y empeño para que durante estos años se trabajara, como digo, no improvisando, como ha dicho Yolanda, sino desde el orden, el rigor, para plantear a día de hoy un plan director, una hoja de ruta ambiciosa para nuestro estadio, que es modulable, que podemos traer a distintos tiempos
el podernos traer actuaciones que están planteadas en ese anexo, que es ambicioso, pero que por lo menos por fin le pone cabeza a lo que supone el Heliodoro, el reto de la reforma del Heliodoro Rodríguez López. Muchísimas gracias, López, por todas las horas y los desvelos que hay detrás de este documento y del que eres probablemente el principal activo. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, presidenta. Gracias por esas generosas palabras. Querido alcalde, querida consejera de Deportes del Cabildo, permítanme que dedique un segundo a saludar especialmente por su presencia y por su estímulo continuo al presidente del Club Deportivo Tenerife, a Felipe Miñambres, y al vicepresidente de Tenerife Femenino, a Julio Luis, que han querido acompañarnos en este día sin duda especial. También saludar a la directora insular de Proyectos Estratégicos, y aquí también particularmente me detengo un segundo para agradecer la presencia del consejero delegado de Gestur, como hacía antes la presidenta, de Agona y Piñero, y con él a todo su equipo. A Lucas Delgado, que hoy y en estos días ha tenido la responsabilidad de ser la cara visible, pero también me gustaría destacar el papel fundamental de Rubén Enríquez, así como del resto del equipo que se ha movilizado para poder tener elaborado este plan director en los tiempos previstos. Y especialmente, y no por dejarlo para el final es menos relevante, ni mucho menos, hoy también el papel del Servicio Administrativo de Deportes y de IDECO. Lo decía su consejera, orgullosa del trabajo de su equipo, pero a mí también me gustaría reforzar la idea del trabajo ímprobo que ahora también representado en la figura de su jefe de servicio, de Jesús González, ha desarrollado el equipo de deportes, porque hay que recordar que no solamente se ha llevado a cabo esta actuación imprescindible y ambiciosa en exclusiva, sino que se ha hecho en paralelo a trabajos no menos importantes para mejorar el Santiago Martín, para reformar el Centro Insular de Atletismo de Tíncer, para poner en funcionamiento el Centro de Deportes Acuáticos en el Puerto de la Cruz y también para proyectar y ya ir llevando a cabo los primeros trámites de la reforma del SIDEMAT para que se convierta en ese SEDEMAR del futuro inmediato. Por tanto, un trabajo muy complejo que ahora ve la luz y que estoy convencido que, como ya han podido ver en las primeras pinceladas, va a ser de ilusión que era seguramente la palabra que se necesitaba. Me gustaría traer a colación una frase que se atribuye a Maradona y que venía a decir que si el fútbol es una religión, el estadio es su iglesia. Y sin ánimo de ser irreverente, y menos aún de caer en riesgo de excomunión a la vista de la inminente visita del Santo Padre, sí me gustaría usar este ejemplo de con la iglesia hemos topado. Bueno, en este caso estamos ante un templo centenario y, como tal, un templo centenario requería abordarlo con determinación y celeridad, pero también con esa profundidad que comentaba la presidenta en esa introducción. Y es que, efectivamente, el Heliodoro del año 2023, del verano del 23 que esta corporación recoge, hay que recordar que es el Heliodoro sin título habilitante para iniciar la competición 23-24, que es el Heliodoro sin butacas en la grada de gol, que es el Heliodoro con desprendimientos en la cornisa que da a la avenida San Sebastián y que es, lamentablemente, el Heliodoro de los baños sin presión de agua y con un aspecto totalmente obsoleto. Ese es el punto de partida de este trabajo, con el que, a través de actuaciones que sí han tenido que ver con la urgencia, pero también con el comienzo de la planificación, se ha querido dar un paso adelante estratégico y ambicioso. Y por tanto, hoy nos sentimos particularmente satisfechos de cumplir un objetivo, el de haber decidido en este mandato que se acababa con la improvisación y que se ponía ya una hoja de ruta seria y viable, que es este plan director, la guía con la que se integran esa cantidad importantísima de actuaciones, hasta 36 que enumeraba ahora la consejera, y que a su vez también incorpora los siguientes pasos. Esos que, vertebrados en un cronograma que sin duda es orientativo, tan orientativo como flexible en función de la capacidad de contratación que luego se tenga a cabo a la hora de licitar los proyectos que irán sucesivamente presentándose. Ayer particularmente se recepcionaba ya el proyecto para la reforma de los vestuarios y la sala de prensa, va a permitir que tengamos un horizonte para el estadio, para este nuevo estadio. Y ha sido un trabajo complejo porque no solamente ha requerido de ordenar las actuaciones que ya se habían tenido que poner en marcha para garantizar la seguridad estructural del estadio, para incorporar elementos esenciales como un sistema contra incendios del que se carecía,
que dentro de los más de 10 millones movilizados que decía la consejera, representa nada más y nada menos que 3.600.000 euros. Todas esas carencias son las que ahora sí nos permiten asomarnos a la competición, a cualquiera, diciéndoles: aquí tenemos la herramienta con la que el estadio va a estar a la altura de lo que se requiera, por los estándares deportivos de la competición y lo que se requiera por el éxito deportivo que sin duda va a seguir cosechando nuestros equipos representativos. Por tanto, era necesario abordarlo y hacerlo también con la conciencia de que estábamos ante la necesidad de ofrecer esa ilusión a la que me refería antes. Por eso se integra la renovación del videomarcador actual, que se sustituye por 2 videomarcadores de última generación, cuyo proceso de contratación también está en marcha, más de 700.000 euros previstos inicialmente. Y también porque con ello damos solución definitiva a las instalaciones generales del estadio, algunas que son coetáneas al inicio de los trabajos. Para que se hagan una idea, se veía antes en la secuencia cómo, como bien describía el alcalde, se inició el anterior plan director. Transcurrieron 14 años, desde el 87 con la primera grada hasta que se finalizaba en el 2001. 14 años de intervenciones consecutivas, pero un paréntesis de 25 sin grandes intervenciones en el estadio. Ahora abordamos el siguiente periodo, que tiene que ser el de consolidación y ambición, pero también siendo conscientes de que el estadio, como icono de la ciudad, como icono de la isla, requiere tener un tratamiento de cariño. De ahí que ese aspecto externo tuviera que ser seleccionado minuciosamente, dentro de un escenario que, desde el punto de vista técnico, se adecuara a las necesidades y desde el punto de vista económico fuera abordable. Estamos hablando, en resumidas cuentas, de dinero público de todos los tinerfeños que tiene que ser bien empleado. Y, por tanto, creemos que hemos dado con la solución adecuada para lo que esa ambición requiere. Para que se hagan una primera impresión, el cumplimiento íntegro de lo previsto en las fases primera y segunda dará como inversión conjunta de este Cabildo un mínimo de 26 millones de euros que podrán escalar hasta 33 si se llevan a cabo todas las alternativas que en esa segunda fase se plantean desde el punto de vista ya audiovisual, con una posible incorporación de esa proyección continua de vídeo en la fachada de la nueva envolvente. Por tanto, estamos hablando de importes muy relevantes. Si lo comparamos con otras inversiones en otros estadios, puede quedar a las claras la ambición con la que se está abordando este plan director. Pero sí tenemos claro un segundo elemento. También lo apuntaba antes la consejera. Terminar las fases primera y segunda es terminar la intervención en el recinto actual. Las siguientes fases que se planteaban, tercera y sobre todo la cuarta, con las sugerencias que se incorporan a los anexos del documento, no se podía abordar de forma unilateral por parte del Cabildo. Requiere consenso social, consenso institucional y, por tanto, una involucración activa, especialmente del Ayuntamiento de Santa Cruz. A partir de ese momento es cuando cogerá cuerpo el futuro definitivo del Heliodoro. Pero somos conscientes de que ya no es una intervención meramente en un recinto deportivo, es propiciar la transformación urbana de una parte importante del corazón de Santa Cruz. De ahí que ahí comenzará, cuando llegue el momento, una siguiente fase donde tiene que ser el consenso quien marque la solución definitiva de entre las posibilidades que se han ya dibujado en estos anexos del plan director. Por tanto, y termino ya, hoy es un día de satisfacción por el compromiso cumplido que nosotros mismos nos marcábamos en este mandato cuando la presidenta anunciaba que tendríamos plan director y que por fin hoy se conoce y se presenta a la sociedad tinerfeña y que lógicamente ahora va a centrar sus esfuerzos en acelerar todo lo posible por concretar todos los plazos que se han planteado y contar con el estadio con todas las garantías para afrontar la competición inmediata y la de los próximos años para unos equipos que ya están evidenciando la ambición deportiva que nuestra ciudad y nuestra isla merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, López. Para finalizar, unas breves palabras simplemente para decir que hemos dejado de gestionar las urgencias para planificar con ambición la próxima década. Y esto es muy importante. Es importante porque hemos dejado atrás una etapa de indefinición, de improvisación, de parcheo, para tener ya una hoja de ruta clara que, como decía la consejera y el vicepresidente,
va a marcar el destino del Heliodoro Rodríguez López, de nuestro estadio, de nuestro icono en el corazón de la ciudad de Santa Cruz. Por lo tanto, hoy para nosotros es un día importante, como decía el alcalde, que se tiene que ausentar porque va a otra rueda de prensa. Hoy comienza un camino, no es el final, es el comienzo de un camino que, como os ha destacado el vicepresidente, requiere del consenso, de la participación de la ROPE, no solamente de las administraciones, de las instituciones, sino sobre todo y muy especialmente de quienes van a disfrutar de este estadio, tanto de los que juegan en él como de la propia afición. Va a tener una participación activa en la definición de lo que será el futuro Heliodoro Rodríguez López. El Heliodoro no solamente vamos a intervenir y estamos interviniendo en las entrañas del estadio, sino que va a tener una nueva piel. Y esto también es importante desde el punto de vista de la imagen que proyectamos de Tenerife y del Club Deportivo Tenerife, de todos los equipos que juegan en el Heliodoro. Así que muchísimas gracias a los medios de comunicación por su enorme paciencia. Esta era una rueda de prensa larga, queríamos explicar con detalle, tanto Jesús como Lucas, les quiero dar las gracias por precisar y ser tan pedagógicos en un trabajo que ha sido ímprobo. A todos ustedes por haber acudido a esta rueda de prensa. Y bueno, si tienen alguna pregunta para el alcalde, porque nosotros nos podemos quedar, pero si tienen alguna pregunta para el alcalde, tiene que dejarnos, que tiene una nueva rueda de prensa en 10 minutitos. Si no, nos quedamos nosotros atendiéndoles encantados. Felipe, vente para acá. Y bueno, quedamos a su disposición si hay alguna duda, pregunta. ¿Qué tal? Adelante. En 4 años, en Gran Canaria va a haber un estadio de más de 40.000 plazas que va a tener capacidad para albergar partidos del Mundial, que va a contar con la explotación comercial completa para la Unión Deportiva Las Palmas y que va a ser seguramente un estadio muy moderno y de larga duración. Aquí nos están presentando un proyecto de adecuación, de mejora, de modernización del Heliodoro Rodríguez López con un horizonte temporal mucho mayor que ese. He visto 2027, 2030, 2035 y 2040 finalmente, pero nos hablan de un proyecto ambicioso. No sé si la comparación hace un poco de daño a día de hoy. Muchas gracias, Juanjo. Comparaciones son odiosas, eso dice el refrán, pero está claro que aquí se parte de bases diferentes. La de un estadio nuevo que se reforma para adecuarlo a unos estándares de competición para un mundial, que desde luego lleva consigo una inversión ambiciosa. Aquí estamos hablando de un estadio centenario, con una estructura muy compleja y muy anticuada, y que además ha requerido diferentes intervenciones de urgencia para evitar males mayores como el poder terminar fuera de la competición. Si tuviéramos margen para tener disponibilidad absoluta del estadio para trabajar, los plazos serían mucho más cortos. Plantear un escenario donde nuestros equipos puedan dejar el Heliodoro garantizando los requisitos de competición, a día de hoy no es posible. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos al calendario, a las ventanas temporales que se abren para intervenir en él, y de ahí que, por ejemplo, la primera fase, la esencial, que se completará con la reforma de vestuarios, zonas comunes y zonas de prensa, requiera de ese faseamiento. A partir de ahí ya todo irá más rápido, pero esta parte esencial, lógicamente, no la podemos sustituir por otra. Ese es el límite temporal más acusado que tenemos, y de ahí que ya lo demás se supedite en cierto modo a la celeridad con la que esta parte se ejecute. A lo mejor sí tendría que haber hecho la pregunta cuando estaba el alcalde. Hablaba usted, vicepresidente, de un presupuesto de 33 millones de euros si se lleva a término la segunda fase con todo lo previsto, pero yo no sé si hay un montante global de presupuestario si se ejecuta todo lo que está en previsión durante las 4 etapas, las 4 fases. No hay un montante como tal, porque lo que hemos hecho es diseñar escenarios alternativos. De ahí que no sea sola la posible solución definitiva, sino que se abre a que tengamos ahora ese periodo de trabajo conjunto para consensuar cuál va a ser la mejor solución, porque, insisto, ya no hablamos solamente de actuar sobre un recinto deportivo, sino sobre transformar una parte de la ciudad.
De ahí que, si lo llevamos a términos de inversión, lo que sí podemos estimar razonablemente es lo que pueda ocupar la ejecución completa de estas dos primeras fases. A partir de lo que sería abordar la tercera y ya mucho más la cuarta, son cifras que se dispararían en términos económicos. Probablemente hasta llegar a esa cifra que se va a invertir en el Estadio Gran Canaria, que espero que además la puedan ejecutar a tiempo del Mundial. Pero lo importante, en todo caso, es que aquí tenemos una secuencia que está bien calculada y, sobre todo, adecuada a nuestras necesidades, no a las que puedan tener en otros recintos. Pero, insisto, no es menor este importe. Si nos ceñimos a lo que, por ejemplo, el Osasuna ejecuta en el Sadar, que son 23 millones de euros, aquí estamos superándolas holgadamente. Si vamos a otra inversión ambiciosa que ha transformado radicalmente el estadio, como puede ser la del antiguo Madrigal, ahora Estadio de la Cerámica en Villarreal, hablamos de unos 50 millones de euros. De acometer seguramente lo previsto en la tercera fase, nos vamos a ir de esos 50 millones de euros también. Lo cual no estamos quedándonos atrás, ni mucho menos de las reformas que por tamaño de estadio y ciudad podemos tener en la comparativa más inmediata. No sé si hay más preguntas. ¿Qué tal? Perdona. Hablan de modernizar el estadio. Una de las principales obras que se ha destacado es esa malla. El presidente Miñambres hablaba de facilitar, una palabra que yo creo que es muy importante, facilitar a jugadores, pero también a aficionados. Se prima esa malla, no sé por qué no se plantea, como en otros estadios modernos, que es una palabra que también se ha utilizado hoy, el techar todo el estadio, todas las gradas, dado también que vivimos en Tenerife y al final también hay mucho sol aquí. No sé por qué no se prima esa obra también para un poco mejorar y la comodidad de los aficionados. ¿Se oye? Bueno, en principio, hacer hincapié en que en ese anexo y banco de ideas está previsto también la envolvente de la cubierta, ¿vale? Pero, digamos, como ahí también está todo el tema de los fondos y de toda la remodelación integral que habría que hacer más allá de lo que hoy está la realidad consolidada, creemos que es mejor, digamos, dejarlo para esa segunda fase. ¿Vale? Es por eso. ¿Vale? No sé si me he explicado. Sí, vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé, para quién corresponda. Si dentro de este periodo de remodelación está previsto también el cambio del césped, algún tipo de actuación con el césped también, o eso está fuera de mercado, digamos. Lo que está previsto es un sistema de protección del césped para compatibilizarlo mejor con actividades complementarias a la meramente deportiva. Ese también es un elemento de la tercera fase que se puede acometer y que también se ha trabajado por parte de Gestur en este plan director, porque somos conscientes, lógicamente, de que también el aprovechamiento complementario del estadio es una fuente no solamente de recursos adicionales para los usuarios, sino también de alternativas para las instituciones a la hora de programar determinado tipo de actividades culturales o de entretenimiento. Así que esa cuestión del tratamiento adicional de césped también se ha previsto. Hola, buenos días. ¿Cuántos vestuarios va a haber? ¿Está previsto también vestuarios para el equipo femenino? Se mantienen los 3 vestuarios. Esa era una de las cuestiones que ayer hablábamos. Importante que nos acompañe el vicepresidente del Tenerife femenino. Y tenemos esa ventaja que no tienen otros estadios, nos lo decía Lucas, ¿no? Tenemos 3 vestuarios, lo que nos permite ir pudiendo abordar por distintas fases la reforma de los vestuarios, que como ustedes han visto, recrece hacia la calle Mutine, y irlo abordando poco a poco, y se van a mantener esos 3 vestuarios, uno masculino, o del Club Deportivo Tenerife, otro del femenino y del visitante. Y se reforman los 3. Sí, buenos días. Otra de las dificultades que comentaban era que las obras se van a tener que realizar a la vez que está en marcha la competición. Entonces, si más o menos tienen planteado si habrá momentos de que tengan que jugar en otro sitio o cómo va a ser esos plazos, solo las obras durante los meses de vacaciones, ¿cómo sería esa organización? Gracias. Vamos a ver, hoy por hoy no existe alternativa para que el club juegue en otro estadio, entonces ese es el gran hándicap que tenemos, ¿no? Entonces hay fases como por ejemplo la
La fase 0, en donde hay que desplazar instalaciones y ponerlas, digamos, para dejar en servicio el estadio, se va a hacer durante el verano. Y durante la competición, pues se va a trabajar por módulos, ¿vale? Es una obra que tiene aproximadamente 18 meses, 16, 18 meses, ¿vale? Y entonces ahí, con la competición deportiva, tendremos que llegar un poco a establecer cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Pero no existe alternativa, ¿vale? Ese es el gran problema y la gran dificultad, es cómo faseas esto, cómo dejas en servicio todas las instalaciones, cómo, bueno, no va a ser, a veces no va a ser agradable, va a haber ciertas incomodidades, porque eso es evidente, es una obra, ¿vale? Y bueno, el Club Deportivo Tenerife pues tendrá que trasladarse a un vestuario que no es el de él, pues bueno, esas cosas hay que sopesarlas dentro de una obra y bueno, un poco que todo el mundo, digamos, tire en el mismo camino, ¿no? Creo que no hay problema. Bueno. Me gustaría preguntarles si se plantea una fecha determinada para elegir esa última fase del estadio, porque quizás presentar este plan director sin tomar esa última decisión al aficionado le genere la duda de qué va a pasar, si van a estar techadas las gradas, qué aforo van a tener, cuándo vamos a tener ese estadio terminado, cuándo se va a definir el plan, cuál es la idea. Bueno, como comentaba Lucas en el comienzo de su exposición, el plan director comienza con una premisa. Estamos hablando de la reforma ambiciosa de un estadio que, como mínimo, tiene que abordar un periodo con garantías competitivas que esté entre 1 y 2 décadas. A partir de ahí, estaba en el ambiente la posibilidad de, la alternativa es asentar el estadio en su ubicación o la disponibilidad de suelo adecuado para un estadio nuevo. Esa disyuntiva hay que resolverla con carácter previo a continuar con la fase 3 y 4. Ese debate desde el punto de vista social en la isla se ha abordado ya. Yo creo que hay seguramente intuiciones. La mayoría yo creo que tenemos una, pero requiere de tener un punto ya de determinación de que la decisión de todas las instituciones y del tenerfeñismo sea continuar o abrirse una alternativa de un nuevo estadio. Y si es la de continuar, pues a partir de ahí se abre el escenario de desarrollo de las hipótesis que se han marcado aquí. Por tanto, como decía, al no ser una decisión que atañe solo al Cabildo, sería irresponsable que de forma unilateral nosotros ya impusiéramos la solución definitiva, pues ahora toca ese periodo de reflexión y de debate que se va a llevar a cabo en paralelo a la ejecución de las fases 1 y 2. Yo creo que es importante decir que no estamos presentando un proyecto, que es a lo mejor lo que venía la gente. Vamos a ver el proyecto del futuro de Heliodoro. Estamos presentando una hoja de ruta, un plan director. Si definitivamente la decisión es quedarnos y que el Club Deportivo Tenerife y que el estadio de la isla siga siendo el Heliodoro, a partir de entonces, de ese momento que se tendrá que tomar esa decisión, las intervenciones son de mucho calado. Es la transformación, como decíamos, del corazón deportivo de la ciudad, con una intervención urbanística de mucho calado en Tenerife, que se lleva soñando. ¿Hace cuánto, Juanjo? Probablemente tú lo sabes mejor que yo, más de 30 años, 40, ¿no? O sea, bueno, ahora se pone negro sobre blanco en un documento para tomar la decisión, en primer lugar, con la sociedad tinerfeña. Segundo lugar, con los aficionados, con el Club Deportivo Tenerife, con el Ayuntamiento, de la mano del Cabildo. Pero es una decisión importante. Hay otros que tomaron otra decisión, que fue el de abandonar un estadio, construir uno desde cero, nuevo. Eso te da oportunidades, te da ventajas y en otras ocasiones también desventajas, ¿eh? Entonces, bueno, hay algunos que desde luego por lo que no apostamos es por vender el Heliodoro. Hemos venido aquí a sacar este proyecto adelante en distintas fases. Lo que está claro es que incluso en la hipótesis de construir un Tenerife Arena fuera del corazón de Santa Cruz, por lo menos no estamos hablando de menos de 10 años. Y lo que no podíamos hacer es dejar a un Heliodoro abandonado, cayéndose a cachos, sin agua, con desprendimiento durante 10 años, porque la decisión política era irse fuera o venderlo. Entonces, ahora hay una hoja de ruta que aborda una reforma importante del Heliodoro que va a cambiarle la cara al estadio
y una decisión que tenemos que tomar entre todos y que es importante y que no es menor. Entonces, bueno, ahí va a ser muy importante lo que diga el club, es muy importante lo que diga la ciudad y es muy importante lo que diga el aficionado. Entonces, nosotros lo que planteamos es, esta es una posibilidad y en esa posibilidad hay unos anexos de proyectos que se pueden traer mucho más. Esa decisión no es a partir del 2040, ¿no? Es que hay decisiones que están en los anexos que se pueden traer a tiempos mucho más cortos, a medio plazo, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos lo que vamos a hacer en el 2026, en el 2027 y lo que va a ocurrir en el 2028. Y es que habrá una reforma prácticamente total del Heliodoro, para después tomar la decisión de si aquí nos quedamos. El Heliodoro tiene la base de una transformación con mucha ambición. O sea, yo creo que a este proyecto o a este plan director no le falta ambición, pero se construye sobre como decía el vicepresidente, sobre un estadio emblemático que queremos que siga siendo el emblema y el icono en otra época de modernidad, ¿no? Pero no le falta ambición. A mí me gustaría que nos fuéramos con esa idea, ¿no? Hay una primera y una segunda fase que son importantes, que actúan sobre las entrañas y, como decía, sobre la piel del estadio, y después otra determinación que está no en un proyecto que definimos unilateralmente. Aquí nos abrimos a la participación presentando este plan director. Y yo creo que esa es la esencia de cómo nos gusta trabajar a nosotros, con diálogo, con consenso y desde luego abriéndolo a la decisión del conjunto de la sociedad, de los tinerfeñistas, del club, de la ciudad. En fin, creo que eso es una parte importante de la esencia de este plan director. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, claro, Felipe. Un poco yo la sensación, cada uno hace su papel aquí, ellos exponen su trabajo, nosotros nos pusieron ayer, el periodismo pues bueno, busca la fase crítica de las cosas que faltan. Yo creo que a veces, para mí, desde mi punto de vista, porque me ilusiona el proyecto, porque me ilusiona lo que veo, porque me ilusionan las diapositivas y lo que se ha planteado, es donde estamos, lo que queremos, que querríamos a lo mejor. No sé, cada uno debe decir lo que quiere, porque es fácil decir le falta esto, le falta lo otro. Claro que le faltarán cosas, pero de lo que tenemos a lo que podemos llegar a ser, yo creo que eso es lo más importante. Es cierto que hay gente para bajar el suflé de las cosas. Yo, a mí personalmente, no se me va a bajar el suflé. Estoy muy ilusionado, en el club estamos muy ilusionados, que puede haber más cosas, para eso estamos, para discutirlas, para hablarlas como ayer. Oye, necesitaríamos esto, necesitaríamos lo otro, pero yo creo que estamos en el momento de estar unidos, de tratar de llevar y de tener algo mejor a lo que tenemos, que puede llevar un tiempo, como estábamos hablando, que cuando te reformas una casa puede llevar un tiempo, pues sí, pero yo creo que a veces hay que unirse en lo que queremos hacer y no en lo que nos falta. Siempre nos faltará algo, siempre querremos algo mejor para el estadio, algo mejor para la ciudad, pero yo creo que debemos de centrarnos en qué es lo que tenemos, en que queremos estar aquí en Santa Cruz, en el estadio, en que queremos seguir, que tiene sus dificultades, como ya la tuvimos. A mí, yo creo que alguna vez me cambié en el pabellón de al lado y no pasó nada porque nos estuviésemos cambiando en el pabellón de al lado unos días, porque lo que prevemos es mejor de lo que tenemos. Entonces, bueno, pues yo reiterar la ilusión que tengo por el proyecto, la ilusión de ver eso, que en algún momento sea realidad y pasar por el estadio como ahora cuando pasas y ver un estadio moderno, fuera y dentro, y que habrá críticas seguro, pero yo creo que debemos de unirnos en lo que podemos conseguir juntos para llegar a tener un estadio mejor en el recinto donde lo tenemos, en el centro de la ciudad y con todas las ventajas que ello conlleva. Nada, gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que ha quedado claro la posición del club. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esta hora y media de exposición que ha llevado el plan director del Heliodoro. Ahora por lo menos ya hay una hoja de ruta sobre la que debatir y sobre la que discutir, y eso es muy importante y era lo que queríamos tener. Muchísimas gracias.